Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Edna y en esta ocasión vamos a ver las estructuras que nos forman los átomos cuando forman moléculas y cuando forman compuestos. Fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la naturaleza? Vamos a tener materia en 3 dimensiones, no nada más la tenemos plana. Y como no podemos ver los átomos, necesitamos también ver de qué manera estos átomos están interactuando entre ellos para que nos estén formando esta materia tridimensional, que es la que nosotros podemos tocar, la que podemos sentir, la que podemos observar. Y vean lo siguiente. Estos átomos, cuando empiezan a interactuar unos con otros y nos forman enlaces, estos enlaces químicos nos van a dar una cierta estructura. Y esta estructura que nos están formando muchas veces va a ser en planos bidimensionales y en otros compuestos van a ser en planos tridimensionales. En unos de ellos vamos a observar ángulos de separación, ángulos de enlace. En otros compuestos los vamos a observar en línea recta y en otros compuestos los vamos a ver en forma tridimensional, piramidal, trigonal. ¿Ok? Y en este caso vamos a ver más o menos cómo es que se pueden empezar a formar estos compuestos a partir de las uniones de estos átomos. Fíjense, cuando los átomos se unen, no nada más se unen en estos enlaces químicos, tenemos que observar que cuando un átomo se está uniendo con otros, también puede dejar pares de electrones libres y estos electrones no se quitan, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Y en este caso, los pares de electrones, aunque no nos estén formando enlaces químicos, permanecen en el átomo y nos forman nubes electrónicas también. Vamos a ver en este específico caso del amoníaco qué es lo que pasa con esta estructura cuando se nos forma. En esta unión en la que el nitrógeno se va a unir con sus 5 electrones de valencia a 3 de los átomos de hidrógeno para formarnos entre todos un octeto, todos completan su octeto y nos forman una molécula estable. Esta molécula estable no nada más se va a quedar pegada, así como mosca pegada en la pared. Nos va a formar una estructura porque el nitrógeno va a permanecer con un par electrónico libre que nos va a obligar a que una nube en la que se contiene este par electrónico nos obligue a que los 3 hidrógenos que se están uniendo se acomoden en un plano tridimensional. Se acomodan como si fueran un trípode, como unas 3 patitas en las que vamos a observar que si nosotros lo queremos representar en forma bidimensional, aplastada en un plano XY, únicamente ponemos el nitrógeno 3 rayas diagonales con los otros 3 átomos con los que se está uniendo, pero si nosotros nos lo quisiéramos imaginar en un plano tridimensional, tendríamos que observar que los electrones se repelen. Va a haber unas fuerzas de atracción y de repulsión y como los electrones van a tener estas fuerzas, atracción y repulsión, nos van a repartir todos los electrones en planos tridimensionales para que queden de la manera más estable posible, en estructuras en las que las fuerzas de atracción y repulsión sean exactamente iguales entre todos. Y en este caso también vamos a observar que la nube de electrones que queda en la parte superior del amoníaco nos obliga a que estos 3 hidrógenos se repartan hacia adelante, hacia atrás y hacia un lado. ¿Cómo se simboliza de esta manera? Para que nosotros podamos simbolizarla en papel, nosotros vamos a representar en un plano XY este nitrógeno con el enlace a este hidrógeno mediante una línea diagonal. Esto nos está representando un plano XY, un plano bidimensional. Pero ¿cómo podríamos nosotros representar que el otro hidrógeno está hacia adelante y el otro hidrógeno está hacia atrás? Cuando un hidrógeno o cuando un enlace está hacia enfrente, nosotros lo vamos a simbolizar o a dibujar por medio de una cuña. Esta línea diagonal más gordita nos indica que este hidrógeno está en un plano hacia enfrente. O sea, este hidrógeno se está ubicando en la parte frontal, hacia enfrente de nuestra molécula. Y el que está hacia atrás lo vamos a representar con esta línea discontinua, que sería el que nos representa que el hidrógeno está en la parte de atrás
de la molécula. Y en este caso, aunque lo estemos dibujando en papel o lo tengamos en una pantalla, nosotros podríamos imaginar mediante esta estructura que tenemos un plano tridimensional en el que tenemos en un plano XY, este nitrógeno con el hidrógeno, un hidrógeno hacia enfrente y otro hidrógeno hacia atrás. Otro tipo de estructuras que podemos ver, que estas también ya las empezamos a ver de manera más común, son la del modelo espacial y la del modelo de esferas y barras. ¿Cómo lo vemos de esta manera? Fíjense, aquí no estamos representando la nube de electrones del par electrónico libre, pero en este modelo espacial de esferas nos dice que esta bolita, que esta es el azul, este representa al nitrógeno y entonces, en este caso, este que está en un plano, si se fijan ustedes, bidimensional XY, este nitrógeno es el que nos queda con la línea diagonal hacia el plano XY, pero que tenemos un hidrógeno en la parte de atrás y otro hidrógeno en la parte de enfrente. Estos los podríamos ver en forma tridimensional, los podemos girar y en este caso el modelo de esferas y barras que nos da como una manera más limpia de representarnos esta molécula, nos señala un elemento que es el elemento central y los otros tres elementos que en este caso son los hidrógenos que están en la parte lateral, en la parte de enfrente y en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás de la molécula. Vamos a continuar. Y en este caso vamos a utilizar una animación para que ustedes lo puedan ver ya cómo giran estas moléculas y cómo es que se forman estas estructuras tridimensionales a partir de los enlaces. Vamos a empezar. Fíjense bien, cuando nosotros formamos moléculas, vamos a formar la molécula del agua en la que lleva un oxígeno y dos hidrógenos. Esta molécula del agua en la que se nos está formando mediante dos hidrógenos y un oxígeno, la podemos ver en un plano tridimensional en la que el oxígeno, que es un elemento que atrae mucho más a los electrones, nos forma una nube electrónica mucho más grande. Se va a representar como en una esfera mucho más grande, por lo mismo que tiene los electrones como más cerca hacia ellos. Y los hidrógenos, que son un elemento mucho más pequeño, se representan con esferas mucho más pequeñitas, pero en este plano tridimensional. Vamos a ver en el de esferas y barras también cómo podemos observar esta molécula de agua, cómo gira. Me gustaría que pudiéramos nosotros imaginar esta molécula de agua interactuando con más moléculas de agua en este triángulo en el que nos está formando este ángulo de separación entre los hidrógenos, porque en el caso del oxígeno también va a tener dos pares electrónicos que obligan a los hidrógenos a ubicarse en esa posición. Vamos a hacer otra molécula como la del oxígeno y en este caso, para hacer una molécula de oxígeno, lo que vamos a tomar serían dos átomos de oxígenos iguales, unidos mediante un enlace químico y lo vamos a ver de modo tridimensional. Fíjense bien, en el modelo de esferas y barras estamos observando este doble enlace que se efectúa cuando los dos oxígenos comparten dos pares de electrones. Se nos forma un enlace doble y este enlace doble se representa mediante dos barras. Este enlace doble no es tan fácil observar cuando lo tenemos en el modelo de esferas. Únicamente estamos viendo las dos esferas idénticas del oxígeno, en este caso que están girando, y aquí no podríamos nosotros como que representar simbólicamente este doble enlace que se forma. Simplemente son estas dos esferas de los dos oxígenos fuertemente enlazadas, fuertemente unidas, como que si estuvieran fundidas una prácticamente en la otra. Vamos a hacer otro ejemplo en el que vamos a hacer la molécula de dióxido de carbono, que tiene un carbono y dos hidrógenos. Vamos a jalar un carbono y dos de los oxígenos, formándonos un enlace. Y este enlace, si nosotros lo vemos de manera tridimensional, vamos a unirlos otra vez. Si lo vemos de una forma tridimensional, vamos a ver cómo el carbón, el átomo de carbono, queda en la parte central de la molécula uniéndose a dos oxígenos en la parte lateral. Aquí, como lo vemos en el modelo de las esferas, no podríamos nosotros observar simbólicamente cómo es que se forman estos enlaces. Estos enlaces los vamos a ver en el modelo de barras y esferas. Y fíjense en este caso
¿cómo es que se nos forma este enlace en esta molécula? Esta molécula va a tener dos enlaces dobles, uno hacia un extremo y otro hacia el otro, con los oxígenos. Cuando tenemos el modelo de barras y esferas, en este sí podemos observar la cantidad o el número de enlaces que se forman cuando están interactuando estos dos átomos. Y en este caso, en el dióxido de carbono, podemos observar cómo se forman estos dos enlaces que están uniéndonos a los dos oxígenos con el carbono central. Y por último vamos a ver un triple enlace. En el caso del nitrógeno, cuando tenemos una molécula de nitrógeno, aquí voy a hacer una pequeña observación. Las moléculas ahora van a tener que ser nombradas de esta manera cuando tenemos enlaces covalentes. Estas moléculas únicamente van a poder ser llamadas moléculas como tales cuando se unen átomos en enlaces covalentes. Ya en enlaces iónicos los vamos a tener que llamar no como tales, como moléculas, simplemente como compuestos, porque en realidad en este caso el término molécula es como que más orientado hacia estos compuestos que representan enlaces covalentes. Y vamos a ver en este caso cómo podemos ver el triple enlace que se forma entre un nitrógeno y otro nitrógeno, que son tres enlaces covalentes formándonos una molécula diatómica de nitrógeno. Y en este ejemplo que sí podemos observar, están los tres enlaces en los que están compartiendo tres pares de electrones, un nitrógeno con el otro, formándonos estos, pero que no podríamos observar si nosotros utilizáramos simplemente la estructura o la representación estructural únicamente en esferas. Pero esto nos da muy buena idea de cómo están estos elementos en la naturaleza, de cómo es que podemos nosotros imaginarnos cómo están estos nuevos compuestos o estas nuevas moléculas formándonos esta materia tridimensional en la que nosotros la podemos observar y la podemos sentir y podemos darle forma. Y es realmente porque sí hay una interacción entre los átomos, pero que no es plana. Tenemos que siempre considerar que la materia, así como la observamos, es tridimensional. Y esta es la manera en la que nosotros la podemos representar simbólicamente de manera más fácil cuando nosotros queramos ver en una forma más explícita esta estructura que se forma con las moléculas. Esto va a ser muy útil cuando empecemos a ver química orgánica, porque las estructuras que se empiezan a formar, estas estructuras orgánicas, van a tener una actividad biológica también específica dependiendo de la forma en la que se estructuren y dependiendo también de las orientaciones y de los enlaces que empiecen a formar. Y de esta manera, entonces, terminamos este video. Espero que les haya gustado esta animación, que está padrísima, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!